¿Y si todos los Pokémon tuvieran doble tipo? Estoy seguro que al Pokédani del pasado le hubiese encantado este vídeo, ya que no sé a vosotros, pero cuando yo jugaba a Pokémon de pequeño era de los que siempre le gustaba llevar un equipo de Pokémon que contara con doble tipo, para así cubrir el máximo número de tipos posible. Así que por ello en este vídeo estaremos analizando cómo sería la Pokédex de Kanto si todos tuviesen un doble tipo. Es importante mencionar que lógicamente algunos Pokémon combinarán tipos muy evidentes o que incluso se dan por hecho en ese Pokémon y que no se le dieron, pero también otros que estarán muy cogidos con pinzas, ya que hay especies que representan muy bien un único tipo y es difícil otorgarle un segundo tipo. También importante que en ningún caso estoy valorando lo que supondría dicha combinación en los juegos. Esto al final está más enfocado en analizar un diseño, la temática y la inspiración de un Pokémon para tratar de buscarles un segundo tipo. Dicho esto, comencemos a analizar las nuevas combinaciones de tipos de todos los Pokémon de la región de Kanto. La línea de Bulbasaur nos la saltamos, ya que en sus tres fases combina los tipos planta y veneno. Por tanto, habría que analizar el caso del inicial de tipo fuego, Charmander. Su fase final, Charizard, cuenta con el tipo fuego y volador, pero está claro que no encaja ni con Charmander ni con Charmeleon, así que lo único que me convence para estos dos sería combinarles el tipo fuego y dragón. A pesar de estar inspirados en un lagarto, es inevitable verle rasgos de dragón, además de que forman parte de dicho grupo huevo tanto Charmander como Charmeleon, y sería algo parecido a lo visto con Decidueye y Tangalola. Rowlet y Dartrix contaban con el tipo planta y volador, y su etapa final sustituye el tipo volador por el tipo fantasma, y llega el turno de la familia de Blastoise, el inicial de tipo agua. Aquí tenía dos opciones. Primero, optar por el tipo agua cero, el cual es algo que mucha gente de la comunidad ha pedido para Blastoise, ya que se relaciona a sus cañones, o incluso por el hecho de aprender ataques como Foco Resplandor por nivel, el cual junto a la línea de Magneton son los únicos de Kanto que lo pueden aprender. Sin embargo, quizás el tipo acero no me encaja tanto con Squirtle o Wartortle, así que dada la dureza del caparazón de ambos, me encajaba que ambos combinaron los tipos agua y roca. Por tanto, os doy dos opciones para que me comentéis vuestra favorita en los comentarios. O hacemos que los tres sean tipo agua cero, o hacemos algo parecido a la línea de Charizard, siendo Squirtle y Wartortle de tipo agua roca y obteniendo Blastoise el tipo acero. Turno del primer bicho de la región, Caterpie. Lógicamente el tipo volador de su fase final no encaja ni con él ni con Metapod, y el tipo veneno tampoco, ya que es la que diferencia a Weedle de esta línea. Por tanto, solo se me ocurría otorgarle el tipo planta bicho. Es un Pokémon que vive principalmente en bosques, por lo que me encajaría que pudiera combinar ambos tipos. Metapod también combinaría los tipos planta y bicho. El siguiente monotipo es la familia de Raticate. Para mí, tanto Rattata como Raticate podrían combinar los tipos normal y veneno. Creo que esto es bastante evidente. Son Pokémon inspirados en ratas, animales conocidos por transmitir grandes enfermedades y causar epidemias mundiales. Además, al ser un Pokémon muy común en los miembros del Team Rocket, encajaría a la perfección el tipo veneno. Turno de Ekans y Arbok, y creo que estaréis de acuerdo conmigo si digo que ambos deberían combinar el tipo veneno y siniestro. Especialmente Arbok es un Pokémon intimidante, literalmente cuenta con la habilidad intimidación, y se trata de un Pokémon vengativo. Además, también suma su relación con el Team Rocket, villano de la región, lo que también le daría motivos para contar con el tipo siniestro. Turno de Pikachu y Raichu. A nivel de concepto es complicado, ya que al ser roedor podría asociarlo al tipo tierra. Sin embargo, al ser tipo eléctrico se trataba de una combinación que no me convencía del todo, pero creo que no le encajaría mal la combinación del tipo eléctrico normal, un tipo que se puede utilizar de comodín para muchos casos y que en este concretamente podría encajar. Su evolución Raichu también combinaría los tipos eléctrico y normal. Vamos con la línea de Sandshrew. En este caso no lo tenía muy claro, ya que no quería darle el clásico tierra-roca, así que he optado por otorgarle el tipo tierra-agua. En la Pokédex, tanto de Pokémon Rubí como de su remake, se menciona como Sandshrew absorbe agua para sobrevivir largos periodos de tiempo en el desierto. Además, en el anime vimos como el Sandrews de AJ se sumerge en el agua durante un entrenamiento. Por tanto, tanto Sandshrew como Sandlass combinarán los tipos tierra y agua. Tanto Nidoran macho y hembra como Nidorino y Nidorina simplemente obtendrán el tipo tierra, tal como sus evoluciones finales Nidoking y Nidoqueen, y Clefairy y Clefable, al haber sido tipo normal y en la actualidad ser de tipo hada, combinarán ambos tipos. Vamos con la línea de Vulpix y Ninetales, y aquí tengo claro que combinarán el tipo fuego con el tipo fantasma. La Dex de Pokémon Amarillo habla de que existe la leyenda de que Ninetales es la reencarnación de 9 nobles, tiene la capacidad de vivir miles de años y que agarrar su cola podría traer 1000 años de mala suerte. Para Diglett y Dugtrio tengo que tirar del clásico tierra-roca. Ambos tipos suelen guardar conceptos de Pokémon similares e incluso se solapan entre sí, y teniendo en cuenta que viven en lugares rocosos como túneles o cuevas, creo que encaja a la perfección como Pokémon con dicha combinación. Turno de Meowth y Persian, y para ello lo único que se me ocurre es que combinen los tipos normal y siniestro, ya que es difícil asociar otro tipo tratándose de dos Pokémon inspirados en felinos, pero al final su gran asociación al Team Rocket, siendo Meowth la mascota de Jesse James y Persian la de Giovanni, hacen que el tipo siniestro encaje al tratarse de la mascota de los villanos. Vamos con la línea de Psyduck y Golduck. Estoy seguro que no es cosa mía, así que te animo a que te suscribas si tú también pensabas que por lo menos Golduck era de tipo agua y psíquico. En el caso de Psyduck,
literalmente su nombre es Pato Psíquico, y ambos además aprenden ataques de dicho tipo por nivel, especialmente en las últimas generaciones. Para la línea de Mankey y Primate me costó buscarle un segundo tipo, así que lo único que se me ocurrió es conectarle el tipo fantasma por su evolución introducida en Paldea, Annihilate. La Pokédex de Pokémon Sol habla de que algunos ejemplares se han enfadado tanto que han llegado a fallecer, y en la Dex de Pokémon Ultra Sol habla de que los Primate guardan mucho rencor a sus objetivos. Ambas características las asocio bastante con el tipo fantasma. Para Growlithe y Arcanine he tenido ciertas dudas, sobre todo porque Growlithe me encaja con el tipo normal por su aspecto animal. Sin embargo, el tipo normal no me encajaba tanto con Arcanine, ya que se trata de un legendario descartado y no lo terminaba de ver en dicho tipo. Por tanto, Growlithe y Arcanine combinarán los tipos Fuego y Hada. El tipo Hada lo asociaría a esa majestuosidad, elegancia y aura que parece transmitir Arcanine, y esto sumado a la lealtad que muestra Growlithe con el cuerpo de la policía Pokémon, creo que podría hacerlo encajar, plus que se trataría de una combinación de tipos nunca vista hasta la actualidad. Para Poliwag y Poliwell iré por lo simple y le sumaré el tipo lucha, ya que es el que obtiene su evolución final, Poliwrath. Y llega el turno de la familia de Alakazam, sin duda de los más difíciles de este vídeo. Literalmente la familia de Abra es la representación del tipo psíquico en sí mismo, por lo que es muy difícil encajar otro tipo, así que lo único que se me ha ocurrido es combinar el tipo psíquico con el tipo eléctrico. En el caso de Abra se trata de un Pokémon muy escurridizo y difícil de encontrar, ya que se teletransporta a la mínima que se encuentra en peligro. A eso hay que sumarle que es un Pokémon rápido, algo que siempre he asociado mucho al tipo eléctrico por Pokémon como Jolteon, Electrode o Manectric. Y aparte, es amarillo. No sé, mejor avanzamos. A la línea de Machop le sumaría el tipo normal, ya que al final es un Pokémon muy humanoide, relacionado a un luchador. Y para Bonita y Rápidas también le daría el tipo normal. Parecido a casos como Prairoar o Tauros, se trata de un Pokémon basado en un animal real, algo que encaja con muchos de los diseños que alberga el tipo normal. Para los casos de Seel y Shelder, ambos obtendrán el tipo hielo, al igual que sus evoluciones finales. Por su parte, Grimer y Muk combinarán los tipos veneno y tierra. Estos surgen del lodo, el cual es una mezcla de tierra y agua, por lo que tendría sentido dicha combinación. También podríamos optar por el veneno agua, pero esta combinación la guardaremos para más adelante. Además, tanto Muk como Grimer cuentan con coberturas como Bofetón Lodo, Bomba Fango o Disparo Lodo, que aprenden por nivel en diferentes generaciones. En el caso de Drowsy y Hypno, creo que la combinación del tipo psíquico y siniestro les encaja a la perfección. En el caso de Drowsy, en la temporada 2 del anime, el Team Rocket utiliza a Drowsy para hipnotizar a todos los Pokémon de Isla Mandarina, volviéndose contra sus propios entrenadores. Y en el caso de Hypno, ¿qué os voy a contar? Todos conocemos la creepypasta que han rondado en la comunidad y su aparición en el Bosque Vaya del postgame de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. En el caso de Krabby y Kingler, he optado por otorgarle los tipos agua y acero. Para ello me baso principalmente en la fuerza de sus pinzas y su gran potencial físico. Además, siempre he asociado el ataque guillotina a este Pokémon, siendo de los únicos que lo aprenden por nivel, y estos utensilios suelen ser de acero o de un material similar. A Voltorb y Electrode también les dotaré del tipo acero. Para esto he querido basarme en el diseño de Voltorb y Electrode de Hisui. En dicha región, estos combinan los tipos eléctrico y planta, probablemente debido a que las Pokéball de la época se fabricaban con madera. Por tanto, no se sabe de qué material concreto se realizan las Pokéball en la actualidad, pero entiendo que debe ser de algún tipo de metal, aluminio, plástico duro o similar, que creo que se podría representar con el tipo acero. Para Cubone y Marowak de nuevo tiraré del clásico tipo tierra y roca. Primero pensé en darle el tipo fantasma, sin embargo esto pisaría el diseño de su forma regional de Alola, así que por la dureza del cráneo que lleva en su cabeza le sumaremos el tipo roca. Además, al tratarse de los restos de un Pokémon que ya no está, podría guardar cierta similitud a los fósiles, muy arraigados al tipo roca, por lo que aunque esté cogido con pinzas podría sumar motivos para asociarle dicho tipo. A Hitmonchan y Hitmonlee les daré los tipos lucha y normal, son casos parecidos al de la familia de Machamp, se trata de Pokémon humanoides inspirados en luchadores. Para Lickitung fue de estos Pokémon que también me costó, finalmente me he decantado por el tipo siniestro, ya que eso de que se dedica a dar lengüetazos por ahí me parece cuanto menos perturbador. Llegamos a Koffing y Weezing, los cuales combinarán los tipos veneno y agua, y es que su diseño guarda gran similitud con las antiguas minas submarinas de la Primera Guerra Mundial. Para Chansey, no hay duda, normal hada. Jamás entenderé cómo este Pokémon no es de tipo hada de forma canon. A Tangela lo único que se me ocurrió fue combinar los tipos planta y roca, ya que este está inspirado en el Medusa, un mito griego de aspecto femenino que convertía en piedra a aquellos que le miraban fijamente a los ojos. A Kangaskhan le daría los tipos normal y lucha, principalmente por ese instinto protector de una madre para defender a su cría y porque la cría pega que da gusto cuando mega evoluciona. Para Horsey y Sidra creo que lo que mejor le encajaba eran los tipos agua y dragón, no solo por su evolución final de Yoto, Kindra, sino porque está claramente
inspirado en el caballito de mar, especie que forma parte de la misma familia que los dragones de mar. A Goldeen y a Seaking le sumaría el tipo hada, ya que en el caso de Goldeen cuenta con apodos como la princesa de los mares, reina del agua o el bailarín acuático. Por tanto, creo que esto, sumado a su belleza, le acercan al tipo hada. Staryu sumaría el tipo psíquico tal como su evolución Starmie y llega el turno de Electabuzz y Magmar. Para Electabuzz le veo combinando el tipo eléctrico con el tipo lucha, tiene acceso a los puños elementales y en la Dex de Pokémon Platino y de Pokémon Blanco y Negro menciona que gira los brazos para pegar puñetazos. Y en el caso de Magmar lo único que se me ocurre es combinar el tipo fuego con el tipo roca. Esto estaría principalmente motivado por la relación de Magmar con los volcanes, la propia magma y la lava. El magma se trata de la fusión de rocas y gases derretidos por el calor que se forma en el núcleo de un volcán, por lo que los tipos fuego y roca representan a la perfección este fenómeno. Tanto a Tauros como a Pinsir les sumaría el tipo acero. En el caso de Pinsir es un caso similar al de Krabby y Kingler, se trata del único Pokémon junto a estos que aprende guillotina por nivel y sus cuernos son literalmente una guillotina, por lo que creo que la combinación bicho acero se adecua a Pinsir. Mientras que Tauros mi primera opción fue el tipo lucha, sin embargo, como ya lo obtuvo la forma de Paldea, me decanté por el tipo acero por la fuerza y robustez de sus cuernos y las clásicas herraduras de sus patas. En el caso de Magikarp lo ideal hubiese sido que combinara los tipos agua y volador tal como su evolución Gyarados, sin embargo no veo que el diseño de Magikarp sea como para otorgarle el tipo volador, así que lo mantendré de tipo agua normal. Turno de Ditto, en este caso me he decantado por los tipos normal y psíquico. Siempre ha corrido el rumor en la comunidad de que Ditto podría haber sido el resultado fallido de la creación de Mewtwo, el cual fue creado a través de la genética de Mew, y al ser Mew y Mewtwo el tipo psíquico, me cuadra que este también lo fuese. Y probablemente llegamos al Pokémon más difícil del vídeo, Eevee. Como no me terminaba de convencer ninguna opción, he optado por combinar los tipos normal y hada, simplemente por tener un aspecto adorable y ser un Pokémon que genera un vínculo emocional muy importante con su entrenador. Vaporeon combinaría los tipos agua y fantasma, dado que tiene la capacidad de volverse invisible dentro del agua y el tema de la invisibilidad me hacía asociarlo al tipo fantasma. Jolteon combinaría los tipos eléctrico y bicho, ya que junto a Vidril es el único Pokémon que aprende Pin Misil por nivel encanto, y Flareon le daría los tipos fuego y lucha, porque cuenta con la habilidad oculta Gallas y casi la mitad de los Pokémon que cuentan con dicha habilidad son de dicho tipo. Lo sé, está cogido con pinzas, pero tampoco tenía otro tipo que me convenciera más. Porygon podría combinar los tipos normal eléctrico por su combinación con la tecnología y el mundo digital, y Snorlax por su parte he decidido sumarle el tipo planta. Sé que suena algo raro, pero en el anime vimos como tenía la habilidad de hacer que los árboles crezcan más rápidamente después de destruirlos y comerse su fruta, y esto sumado a que suele vivir en montañas o bosques creo que lo acerca a dicho tipo. A Dratini y Dragonair le otorgaría los tipos agua y dragón. Ambos están basados en serpientes marinas y suelen vivir en ríos, mares y lagos de aguas cristalinas. Y finalmente llegamos a Mewtwo y Mew. Ambos los tengo relativamente claros. En el caso de Mewtwo no hay duda, psíquico y siniestro. Es un Pokémon cruel el cual solo piensa en eliminar a sus enemigos cuando combate. Y en el caso de Mew combinaría el tipo psíquico con el tipo hada. Es adorable, es rosa y además de tratarse de un Pokémon muy tranquilo y pacífico, se dice que solo aparece frente a las personas que son puras de corazón. Y así quedaría la Pokédex de la región de Kanto si todos los Pokémon tuvieran doble tipo. Lógicamente, y como comenté al principio, algunas combinaciones tienen bastante sentido, mientras que otras están más cogidas con pinzas, ya que al final hay ciertos Pokémon que son monotipos por un motivo evidente, representan a la perfección el tipo en cuestión. Deja un pedazo de like si coincides conmigo en alguna de las combinaciones mostradas en el vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro si quieres dar un apoyo extra para seguir trayendo mucho más contenido de Pokémon. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.